Bueno, hola, buenas tardes. Antes que nada quería agradecerles a todos por asistir a esta webinar. Mi nombre es Cristian, de la empresa Albor. Trabajo en el equipo junto a Gabriel Pane, que es especialista de producto y es quien va a estar dando esta charla. Gaby tiene más de 10 años trabajando con nosotros, asesorando empresas agropecuarias, ayudándolos a entender los beneficios que tiene la incorporación de un software integral para una gestión más eficiente, ¿sí? En este caso vamos a estar hablando de cómo digitalizar la gestión del circuito ganadero. Y la segunda parte, ¿sí? Para que ya asistió a una webinar, ¿sí? Acá vamos a profundizar sobre algunos temas. La idea es para que puedan optimizar los resultados de su empresa, conociendo cuestiones como el estado de Hacienda, la valorización del capital de Hacienda, suplementación y tratamientos, trazabilidad, ¿sí? Y entender que hay tareas que se pueden hacer no solamente del sistema, sino también desde nuestras aplicaciones móviles que sirven para trabajar de forma desconectada, ¿sí? Tranqueras adentro, ¿sí? Que es donde no tenemos señal. Bueno, para el que nunca participó de estos encuentros, les comento cómo es la dinámica. Acá Gaby va a estar dando la charla, compartiendo algunas diapositivas, ¿sí? Por un tema de orden, todos los micrófonos van a estar silenciados, ¿sí? Para poder organizarnos mejor, pero si quieren ir haciendo consultas, preguntas, quieren, digamos, repasar algo de lo que estamos viendo y demás, lo pueden hacer, nos pueden escribir por el chat que tienen en el menú de la izquierda, ¿sí? Y yo voy a ir comentándolo, y mismo si tengo que frenar y por ahí adelantarle algo a Gaby, se lo digo, y si no, las puedo ir respondiendo, ¿sí? A medida que vayan consultando. Así que bueno, nada, muchísimas gracias nuevamente, y Gaby, te dejo para que puedas arrancar con la webinar, ¿sí? Perfecto, espera que estoy activando el micrófono. Un segundito. ¿Me escuchan bien? Sí, te escucho, no te veo, pero te escucho. No, ahí. Ahora sí, perfecto. Ahí estás muteado de vuelta, Gaby. A ver. Sí, ahí está. No, está respondiendo tarde, así que. Bueno, ahí Perfecto. estamos, volvemos a la presentación. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto nuevamente encontrarnos, aunque sea por este canal. La verdad que este negocio lo que tiene mucho es el cara a cara, es algo muy importante, pero bueno, hoy ya los últimos tiempos nos está llevando mucho hacia este tipo de tecnologías. En realidad ya veníamos nosotros con antes de esto. Bueno, y hace un tiempo habíamos dado una webinar también, o sea, siguiendo con este formato, hablando un poco del tema de digitalización del circuito ganadero. A ver, voy a ser muy franco. El título ese lo puse yo, después lo vimos con la gente de marketing, que este el otro, pero voy a hacerlo más descontracturado. Digitalizar la gestión del circuito ganadero de forma eficiente está buenísimo, suena rimbombante, pero lo voy a llevar a palabras simples. O sea, muchas veces el productor ganadero se pregunta, ¿será difícil llevar en un sistema toda mi información? Porque hoy ya tengo Excel, papelitos, liquidaciones, que el contador, que comprobante, entonces hay un montón de datos dispersos por el mundo del productor, pero a la hora de hacer gestión se me complica porque tengo que estar buscando todo. Y nunca me animo a hacer el salto de ir al sistema porque está ese famoso mito de, che, será complicado, no, la verdad que no es para mí, o tendrá lo que es el sistema. Con lo cual en su momento se nos ocurrió hace un tiempo armar una reunión que realmente tuvimos mucho éxito y pretendemos ver si tenemos el mismo éxito o por lo menos una parte del éxito en esta reunión, donde dijimos, vamos a hacer un caso piloto. En una hora, aproximadamente una hora, vamos a tratar de hacer una gestión ganadera completa. A ver, completa. Voy a tratar de pasar por todos los estadios o las buenas partes de estadios, lo que se pueda, pero tratar de empezar a ver un poco, o sea, no solamente mostrar un sistema que me permita ver cómo cargo una información, cómo cargo un movimiento, cómo cargo una liquidación, cómo cargo una pesada, sino que simultáneamente me permita también poder ver la gestión en el momento que yo voy cargando. ¿Será posible eso? ¿O tengo que estar esperando una campaña para recién poder tener algo? Con lo cual, el formato de la siguiente charla, entre 50 minutos aproximadamente, la primera parte, tengo en duda si hago una segunda parte, pero la primera parte, por lo menos, estos 50 minutos, una hora como mucho, va a ser eso, va a ser tratar de ver cómo armar una gestión ganadera en forma simple, concisa y que pueda ir viendo información cuasi diría en el momento. Voy a empezar desde lo más simple hasta lo más complejo. Bueno, arranquemos.
Un poquito, primero, bueno, básicamente, para los que no saben, 20 segundos de reloj, no invierto más que esto para dedicarle a full al tema de la ganadería, pero sepamos bien que Albor, nosotros somos una empresa argentina, nacimos en Mar del Plata hace 30 años, más de media vida para más de algunos, y nos expandimos, digamos, en toda la Argentina en los últimos, o sea, ya de hace tiempo, y estamos también en la región Uruguay, Paraguay, Bolivia, con algunos ejemplos también en otros países, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Mozambique, etcétera, etcétera. El foco puesto hoy lo tenemos fuertemente acá en la región. Integramos toda la información para proveer al productor herramientas de decisiones amigables y de alto valor, que es un poco lo que vamos a ver nosotros en este momento. A ver, desde lo simple, ¿qué proponemos desde Albor? Y bueno, en base a una ejecución, en base a una planificación, nosotros empezamos a ejecutar un modelo de trabajo, una planificación, lo que fuera. Esa ejecución nos va a permitir ir controlando lo que pasa en el negocio, o sea, esto es un concepto muy importante, porque yo quiero estar controlando constantemente a mis proveedores de insumos, quiero estar controlando a los contratistas, quiero estar controlando a los transportistas, o sea, son toda gente de confianza. No me cabe la más mínima duda que es una característica que tiene este negocio. Nos manejamos con proveedores de confianza. Pero lo dijo en general, todos somos buenos, pero con controles somos mucho mejores. Y eso es justamente lo que Albor me permite controlar yo el negocio, o sea, tener el control de lo que es el negocio. Y esto, por ende, después, una vez que yo tengo el control y la ejecución, puedo analizar todo el flujo de información que se va generando en Albor, que es mucha, que me va a servir para mejora continua para lo que es la próxima campaña. Bien, 2 minutos nomás como para empezar a calentar motores y entender un poquitito el esquema de la ganadería en general. Lo que vamos a hacer nosotros ahora, básicamente, es manejar el negocio ganadería. Y el negocio ganadería primero tenemos que categorizarlo en 4 dimensiones, que son, en primer lugar, la categoría, novillo, ternero macho, ternero hembra, toro, vaca, vaca ordeñe, vaca vaquillona, lo que fuera. Voy definiendo todas las categorías con las cuales yo quiero ir controlando. En segundo lugar, todo lo que es la parte de parcelas, o sea, el lote, campo, lote, dónde va a estar ubicada la hacienda, etcétera, etcétera, si es que me interesa llevar la hacienda por lote, porque también podría llevarlo en un lote genérico, porque no es mucho trabajo realmente el estar cargando en un sistema toda la información de los cambios de lotes. En tercer lugar, los rodeos. Esto es algo muy interesante para todo lo que es la parte de feedlot, porque generalmente los rodeos, barra tropas, llamémoslo así, el filotero quiere tener un análisis del feedlot, puntualmente de una tropa en particular, cómo fue la evolución desde que ingresaron las primeras jaulas hasta que salieron las últimas jaulas, poder saber un negocio determinado cómo le fue. Y en cuarto lugar, el negocio, que básicamente hace referencia a lo que es cría, recría, invernada, feedlot, guachera, vaca total, tambo, cabaña, uno puede ir definiendo cada uno de esos negocios. En base a ese esquema, digamos, ese vendría a ser el pilar, los pilares, la base, los cimientos de la casa que quiero construir. Yo puedo empezar a ver todo lo que es la parte de movimiento de existencia, compras, ventas, nacimientos, muertes, o sea, todo lo que afecte al stock de hacienda de mi establecimiento. Todo el tema de registro de pesos, ya sea pesos reales de balanza que yo tengo en el campo, o pesos estimados. Yo puedo pararme en una manga y estimar los pesos, el peón del campo, el tipo del campo, el responsable del campo, mira ahí la hacienda y más o menos sabe el peso que está teniendo, con lo cual puedo cargarlo tanto una pesada real como una estimada, y si yo tuviera balanzas electrónicas, pudiera las balanzas electrónicas perfectamente integrarlas con información de Albor. De hecho, por ejemplo, nosotros tenemos una vinculación con todo lo que es la parte de TrueTest, con lo cual eso funciona automáticamente facilitando todo lo que es la carga de información. Después tenemos todo lo que es la parte de órdenes de trabajo, sanidad, tratamiento, suplementaciones, etcétera, etcétera. Y por último, algunos otros costos que puedo llegar a tener, que son costos de implementación, verdeo, costos variables, etcétera. Básicamente, a grandes rasgos, este es el mundo, digamos, de lo que es la ganadería, como está dimensionada y qué cosas puedo ir trabajando. Y lo que vamos a ver un poco nosotros ahora son varias cosas que se pueden hacer. Por una cuestión de tiempo, claramente no voy a poder mostrar todas, pero sí la esencia de cómo es el negocio en general. Vamos a ver fundamentalmente todo lo que es la parte de evolución de Hacienda, para ver en un periodo determinado cómo va evolucionando una Hacienda, poder tener una foto en cualquier momento, por campo, por lote, categoría, parcela, rodeo, negocio, por como
quiera, todos los reportes siempre por la dimensión que yo quiera, de cuál es mi existencia actual de la hacienda. El sistema maneja todo el concepto de caravanas, con lo cual, si bien hoy no estamos 100% obligados a tener una trazabilidad, todo tiende a que va hacia eso, el mercado, el mundo. Entonces, en algo más, el otro día en un supermercado, en el Carrefour, veo un cartelito, un QR, que decía ahí al lado de la carnicería, que decía, fíjese de dónde viene su vaca. Y metí el QR y me decía una trazabilidad del pedazo ese de carne que había en la góndola, de dónde venía. Con lo cual, esto es muy importante. El día de mañana, si exige algo de esto, el poder tener un sistema que me permita llevar todo el tema de trazabilidad. Después la parte de diferencia inventario, resultado por tenencia, conceptos muy importantes. El año pasado fue fundamental todo el tema de tenencia, ya que hubo un resultado de tenencia muy importante por la evaluación que tuvo la Hacienda en el año pasado, y después todo el tema de controles de orden de trabajo, etcétera, etcétera. Hay otras cosas en el sistema, como por ejemplo los índices ganaderos, como poder, por ejemplo, saber con la mortandad, los índices de mortandad, índice de parición, índice de servicio, índice de vaca seca, etcétera, etcétera. Y todo el tema de existencias de insumos, control de sanidad, control de suplementación y carga de animales. Con lo cual, dicho esto un poquito, lo que vamos a hacer ahora es, esta presentación de la empresa y un poquito qué es lo que tiene el sistema, ahora lo vamos a ver en vivo y en directo. O sea, muchachos, vamos a hacer la prueba de manejo. Nos vamos a subir al auto y vamos a hacer la prueba de manejo. Por ahora la prueba de manejo la voy a hacer yo. En la segunda parte de la charla, depende cómo venga un poco la cosa, les voy a ser sincero. O sea, esta parte, la primera parte es la formal, la estructurada. La segunda parte, si se da, vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer un ejercicio práctico para los que se animen, pero empecemos con esta primera parte, la prueba de manejo. Se sientan ustedes al lado mío, yo empiezo a manejar el coche para que ustedes vayan sintiendo cómo funciona. A ver, vamos a hablar un poquito de Albor. Albor es un sistema que está en la nube, ¿también? Con lo cual, lo único que ustedes tienen que hacer es poner una máquina con internet. Nada más. De todo el resto nos encargamos nosotros. Del servidor, el mantenimiento, el backup, las actualizaciones, los cambios de servidores, etcétera, etcétera. De todo eso nos encargamos nosotros. Con lo cual, ustedes lo único que tienen que poner es una máquina con internet. Seguramente hay alguien que me haga una pregunta, y si no tengo internet, ahí es donde entra la segunda parte de la charla, si es que se animan y si es que me animo, a hacer un caso concreto con ustedes para ver si podemos empezar a jugar, a ver, ustedes me cargan información y yo donde esté la veo, y aunque no estén conectados. Pero eso vamos a ver si lo hacemos después. Empecemos por el principio. Lo primero que hago es, me conecto al sistema, un usuario y una contraseña, el sistema es multiusuario, multiempresa, bimonetario también, con represión en múltiples monedas, con lo cual tiene todas las características básicas que por mínimas que necesita cualquier productor. En este caso, elijo la empresa y acá me aparece lo que es la funcionalidad del sistema, digamos, la pantalla principal. A ver, vamos a arrancar por lo primero, lo básico, lo elemental. Para manejar Hacienda, lo primero que tengo que hacer es dar de alta la Hacienda. ¿Por qué? Y en primer lugar, y como para seguir el ejemplo bueno, para que se entienda, vamos a dar de alta un campo cualquiera, qué es eso, no sé. A ver, la Peregrino, qué es eso, no sé, cualquier cosa. Perdón, el código LP Peregrino y la Peregrino. Estoy dando de alta el campo. De la zona, ponele Buenos Aires Centro, Pehuajó, condición propio, algún responsable de este campo, el hijo Juan Pérez, el puerto, ponele Rosario, etcétera, etcétera, admite ganadería, y para este ejemplo concreto y fácil, voy a generar, lote, y voy a generar dos lotes. Voy a generar el primer lote que era la peregrina, lote 1, hectáreas 45, pero productivas 43, y voy a generar un segundo lote, para poder hacer en este ejemplo, la peregrina, lote 2, de 98 hectáreas, productivas 95.5. Ahí acabo de dar de alta dos lotes del campo de la peregrina, con lo cual, si yo ahora digo, a ver, empecemos un poco con estos conceptos que acabamos de ver recién. Si yo quiero ver una existencia de Hacienda y una evolución de Hacienda, vamos a analizar al día de hoy
¿Cuánta hacienda tengo? Pero siempre para el campo La Peregrina, que es el que acabamos de dar de alta recién, ponemos La Peregrina. Claramente, si yo hago una existencia de hacienda como una evolución de hacienda del 1 de julio del 2019 al 30 de junio del 2020, por tomar un periodo, de vuelta al campo La Peregrina, cualquiera de estos dos reportes que lo que van a hacer es mostrarme la existencia y la evolución, obviamente, ¿qué me va a mostrar ahora? Nada. ¿Por qué? Porque no cargué absolutamente nada. Con lo cual, arranco de cero, dando de alta el campo y no tengo más nada. No tengo ni existencia de Hacienda, ni tengo evolución de Hacienda. Con lo cual, ahora sí voy a empezar a jugar con el sistema y lo primero que tengo que hacer es dar de alta mi existencia de Hacienda. Es lo básico y elemental en el módulo ganadería. Con lo cual, vengo acá a la opción de movimientos de Hacienda y lo que voy a decir es, bueno, mira, vamos a dar un ajuste más, tendría que ser como un stock inicial, al 30 de junio del 2019, del campo La Peregrina, La Peregrino, en el lote 1, vamos a dar de alta del rodeo único, categoría novillos, del negocio invernada, vamos a dar de alta 100 animales. Por dar un ejemplo con números redondos. Fíjense acá abajo, yo tengo activado, no está obligatorio, pero lo tengo activado. Si yo quiero caravañar estos 100 animales, acá tengo las 100 caravanas que yo tendría que cargar el código, el nombre, el peso, si es una caravana testigo, etcétera, etcétera. Ahora, todo esto yo lo puedo levantar automáticamente desde un archivito TXT. Está bien, si yo tengo una balanza o lo que fuera, la información la tengo en Excel, en TXT, lo que fuera, la puedo levantar directamente y obviamente me evito tener que estar tipeando las 100 caravanas que corresponden a estos 100 animales. ¿Tá? Con lo cual, ahí acabo de cargar el primer movimiento y como para hacer el ejemplo un poquito más interesante, vamos a cargar al 30 de junio del 2019 para el mismo campo, pero ahora en el lote 2, fíjense que a la derecha me va apareciendo, dependiendo de la selección que yo haga, ahora como dijo el lote 2 me va a desaparecer, del rodeo vamos a ponerle único, de la categoría terneros hembras, del negocio de cría, vamos a poner unos 50 animales. ¿tá? Con lo cual, lo único que acabo de hacer recién es dar de alta mi existencia inicial. Con lo cual, si yo voy a mi reporte de existencia de Hacienda, vamos a ponerle al 30 de junio, al 30 de junio del 2020, que es el periodo que estoy jugando, le pongo ver, y ahora sí el sistema, ¿qué me va a aparecer? Me va a aparecer justamente mi existencia en el campo La Peregrino, un segundito, ahí. Me va a aparecer la existencia en el campo Peregrino, en el lote 1 tengo novillos del negocio de invernada, 100 cabezas, y en el lote 2 tengo terneras hembras del negocio de cría, 50 cabezas. Con lo cual, el stock que tengo en este momento es de 150 cabezas. Y de la misma manera, si yo miro la evolución de Hacienda en el mismo periodo que estoy analizando, del 1 de junio del 2019, julio, al 30 de junio del 2020, para el campo de la Peregrino, antes que me daba vacío, ahora ya me va a ir mostrando cómo va evolucionando mi Hacienda, con lo cual yo arranqué con un stock inicial de 150, 100 novillos y 50 terneras hembras, y termino un stock final de 150, 100 novillos, 50, porque en el medio no pasó absolutamente nada. Acá es donde empieza el sistema a trabajar, yo ya tengo mi stock inicial y lo que se van a ir cargando son las novedades que se va a ir generando en el sistema. Ejemplo, si yo voy a cargar un movimiento de Hacienda ahora, por ejemplo, voy a cargar un nacimiento con fecha 15 de octubre del 2019 en el campo La Peregrino, en el lote 1, vamos a poner que nacieron terneros machos del negocio de cría, nacieron 20 animales. ¿Sí? Esto por un lado. Y también lo que voy a hacer, voy a dar de alta también una muerte, un deceso. Por ejemplo, vamos a hacer una muerte con fecha 15 del 11 del 2019 en el campo La Peregrino, en el lote 2 de terneros hembras, que es lo que tengo acá, del negocio de cría, 2 animales. ¿Sí? Con lo cual, resumiendo, yo acabo de cargar mi stock inicial de 150 animales.
pero acabo de cargar un nacimiento de 20 y una muerte de 2 animales, con lo cual 150 más 20, 170, menos 268. Si yo salgo del sistema y vuelvo a entrar al sistema, salgo del reporte y vuelvo a entrar al reporte, verán que los reportes obviamente se actualizan. O sea, es básico esto, no estoy diciendo, lo estoy mostrando a la NASA, pero lo que quiero mostrar es, de a poco, o sea, con lo poquito que venimos haciendo, yo ya estoy viendo un reporte de gestión. La existencia es, por defecto, lo primero básico y elemental que quiero tener, de poder tener la existencia en cualquier momento. Con lo cual, yo acá tengo mis 100 cabezas, mis 20 terneros machos y los 48 terneras hembras porque se me murieron 2. Y este otro reporte que yo tengo acá me explica, ¿se acuerdan que acá tengo 150 al inicio y 150 al final? Si yo salgo y vuelvo a entrar, este reporte me explica la evolución de Hacienda en el periodo de tiempo que quiero analizar. Arranqué con 150, nacieron 20, murieron 2, terminé teniendo 168 animales en las siguientes categorías. ¿Está bien? Con lo cual, recién lo que acabo de hacer es básico, simple, no es nada guau, pero lo que quise mostrar sinceramente es el llevar el stock de Hacienda, es esto que acabo de mostrar en 6 minutos. No tiene más que esto, o sea, no es ninguna ciencia más. Si yo voy cargando las compras, ventas, nacimientos, mortandades, cambio de lotes, recategorizaciones, ajustes más, ajustes menos, llevo todo lo que es la Hacienda, no tiene más. Y con estos dos reportes yo voy haciendo la gestión y pudiendo ver en cualquier momento dónde tengo la Hacienda. Ahora bien, ¿cuál es el siguiente paso? Y el siguiente paso, agárrense de la silla, porque sinceramente es muy interesante, pero voy a ir, o sea, rápido en ciertos conceptos. La verdad que, Cristian, creo que estamos con mucha gente, me parece, ¿no? A ver, estoy viendo. Sí, me parece que sí, estamos con mucha gente, con lo cual me va a costar hacerlo un poco más participativo. Sí, somos bastantes. Bueno, básicamente hay dos conceptos muy importantes de que tiene el ganadero, que es todo el tema de diferencia de inventario y el resultado por tenencia. Son dos conceptos fundamentales que tiene el ganadero que necesita saber. Insisto, el caso de la tenencia fue un factor preponderante en la campaña pasada para el ingreso, para la ganancia de la ganadería, porque justamente hubo mucha evaluación de la tenencia. Pero muchas veces uno dice, ay, no, son cálculos muy complicados, no las entiendo, que esto y lo otro, y yo se los voy a explicar fácil. Para el que, disculpen, para el que ya lo conoce, reforzamos un poco el concepto, y para el que no lo tiene tan claro que esto y lo otro, primero voy a mostrar una fórmula recontraaburrida, que es la fórmula de diferencia de inventario y resultado por tenencia. ¿Qué dice esta fórmula? Y lo que dice acá, diferencia de inventario es el inventario al cierre por el precio del cierre menos el inventario al inicio por el precio del cierre. Y la tenencia, inventario al inicio por el precio del cierre menos inventario al inicio por el precio del cierre. Gabriel, ¿no escuchaste vos que a mí no me gustaba la matemática de primaria? Y puedo asegurarles que más de uno seguramente cuando ve esto dice, oh, no quiero saber nada con matemática. Vamos a llevarlo a terminología fácil. No puedo con mi genio, Cristian, necesito un voluntario. Alguien que tenga ganadería. ¿Podés hacer la pregunta? Si alguien me escucha, algún voluntario que tenga ganadería, algún responsable. Sí, si alguno quiere que levante la mano, que tiene a la izquierda, digamos, en la parte inferior de una manito, puede levantar la mano y le habilitamos el micrófono, si alguno se presta ¿Alguien puede ser? para hablar. ¿Quién puede ser? A ver, ¿algún valiente? Somos muchos, somos casi 60. Alguno para hablar tiene que aparecer. Algún veterinario, algún responsable, alguien. Necesito hablar con alguien. Me resulta muy difícil hablar con una pantalla. ¿No hay alguno que levante alguna mano? Todos tímidos, che. Son todos tímidos, parece. Sí. Bueno. Sí, ¿no? Acá hay uno. Bien. Leonardo, No. ¿para qué lo vamos a habilitar? Permitir hablar. Leonardo. Ahí está. Ahí te permití, a ver si querés habilitarte el micrófono, si puedes hablar, Leonardo. ¿Estás, Leonardo? A ver si puede hablar. Si se complica. ¿Sí? Hola, ¿me escuchan? ¿Qué tal? Ahí está, ahí te escuchamos. Está perfecto. Leonardo, ¿Cómo están? ¿Cómo andás? Con camarita y todo vino. Valiente, bien. Sí, con todo. Para que me pongo en un lugar. Leonardo, sí. Por ahí dicen en la jerga que todo esto está preparado. Te pregunto, ¿está preparado? Para nada. ¿Te conozco? 100% real.
100% real. Bueno, espero que lo crea el resto. Pero bueno, escúchame, ¿qué haces vos ahí en la empresa? Bueno, me recibí de licenciado en agronegocios en Austral, en Rosario, el año pasado, y ahora estoy básicamente encargado del negocio familiar. Nosotros tenemos un campo de Me ganadería en el encantó. Real. Me encantó tu ejemplo, me encantó tu ejemplo. Te explico por qué. Mira, te voy a ser muy sincero. Llevo 11 años en Albor, ya estoy cansado, no quiero trabajar más en Albor. Ya me cansé de trabajar en Albor muchos años haciendo lo mismo, cambiando que esto y lo otro. Quiero empezar a trabajar en una empresa ganadera. Che, ¿te puedo empezar a llevar la gestión ganadera en tu empresa? Seguime el juego, ¿no? Dame letra, tirame un centro porque si no estamos al horno con papa. Sí, sí, ¿Puede sí. ser? Bien, perfecto. Bueno, vamos a hacer así. Leandro me contrata a mí para hacer el negocio para llevar el negocio ganadero. Yo no lo entiendo mucho, que esto y lo otro, algo de matemáticas conozco, que esto y lo otro. Entonces me junto con Leandro, bueno, Leandro me dice, mira, Gabriel, vamos a hacer una cosa. Te contrato, que esto y lo otro, te pago, pero te voy a pagar un plus, un bono. Si vos me maximizás los beneficios, ¿entendés? Si me maximizás los ingresos, te voy a pagar un bono. ¿Entendés? Entonces yo te digo, buenísimo este Leandro, me va a pagar el bono. ¿Qué es lo que te voy a hacer, Leandro, si yo te tengo que maximizar los ingresos? Maximizar los ingresos al máximo. Sí, yo te voy a maximizar. El primer día te maximizo los ingresos. ¿Qué es lo que hago? Te vendo toda la hacienda, pero te la vendo toda, ¿eh? Toda. Agarro, ¿cuánto tenés? ¿1000 cabezas? ¿2000 cabezas? Traigo, no sé, 200 jaulas, 100 jaulas y te cargo toda la hacienda y la vendo. Con lo cual, al día siguiente, me voy a tu escritorio y te digo, che, Leandro, te maximicé los ingresos. ¿Me pagás el abono, el bono? Y vos no solamente no me vas a pagar el bono, sino que me vas a dar una patada, vamos a ser educados, me la vas a dar en el pie, la patada, ¿entendés? Y me vas a rajar de la empresa. Y yo te digo, ¿pero para qué pasó, Leandro? Si vos me pediste que yo te maximizara los ingresos, te maximicé los ingresos, te vendí todo. Mirá tu resultado. Ventas, un montón de plata. Pero vos vas a decir, Gabriel, me descapitalizaste totalmente. Y claro, yo no entendí ese concepto de diferencia de inventario. ¿Por qué? Porque el inventario al cierre, ¿cuánto era? 0 kilogramos. Por el precio del cierre, poner un precio espectacular, 150 pesos, pero 0 por 150, 0. Pero el inventario al inicio, ponele que eran 1000 kilogramos, por el precio del cierre 100 pesos, con lo cual yo tengo una diferencia de inventario negativa de 1.000.000 de pesos, ponele, ¿me seguís lo que te digo? Y yo con el afán de decir, quiero cobrar el bono rápido, te vendí toda la hacienda por 800.000 pesos. Con lo cual dije, chao, le maximicé el ingreso, 800.000 pesos, pero no tuve en cuenta que la diferencia de inventario terminó siendo de menos de 1.000.000. Con lo cual, acá hay una fórmula muy importante. Fíjense en la tercera línea de la producción de acá de la parte valorizada. Yo lo que no entendí cuando me sentí con Leandro, yo entendí que Leandro quería que maximizara las ventas. Entonces quise, vendo rápido 800.000 pesos, que esto y lo otro, y ya me voy al día siguiente y le pido el bono. Pero claro, Leandro no me hablaba de las ventas. Leandro me estaba hablando del ingreso bruto, que son las ventas menos los gastos de compra, más menos la diferencia de inventario. La diferencia de inventario tendría que ser la mínima posible. No, a ver, sí en el caso que vendí, pero no. Claro. O sea, la diferencia de inventario es la que me determina si mi hacienda está creciendo, ¿entendés? Claro. O sea, aquí lo tengo, al precio que tengo, yo, o sea, porque lo que puede llegar a pasar, Leandro, es, yo no te vendo nada. Y digo, uy, no cobro el bono. Digo, no, pará, Leandro, pará, disculpame. Yo el bono lo voy a cobrar. ¿Por qué? Porque está bien, yo no te vendí nada, pero mirá tu hacienda, si miramos de vuelta, el inventario al inicio, vos tenías 200 kilos, pero el inventario al cierre te llegué a 400 kilos. No te vendí nada todavía, está la hacienda ahí todavía, pero ya tenés un diferencial de 200 kilos por cada una de las cabezas. Con lo cual, esa diferencia de inventario pega muy fuerte en mi margen bruto ganadero. ¿Se entendió el ejemplo de lo que estoy diciendo? Excelente. Bien, pero pará, vamos a verlo en el sistema, porque uno dice, uy, matemática, qué complicado esto, que esto, el otro. ¿Será tan complicado esto que me está explicando Gabriel en el sistema? Gracias, Leandro, por la buena onda. Déjame seguir un poquito con el sistema. Dale, gracias. Cristian, 20% de descuento después para Leandro. Bueno, mentira. Sigamos con esto. Entonces, hay un reporte acá muy interesante que se llama la diferencia de inventario. Está bien que justamente la voy a hacer en el mismo periodo y la voy a hacer para el campo, ¿cómo era? La Providencia. No, ¿cómo era? La Providencia, ¿no? La Peregrino, perdón. Me estoy confundiendo. La Peregrino. La Peregrino. Entonces, vamos a hacer ahora
este reporte de diferencia de inventario. Pero antes de mostrarlo, yo necesito tener cargado dos cositas. Si yo tengo la evolución de Hacienda, ¿cuánta Hacienda tengo al principio? ¿Y cuánta Hacienda tengo al final? ¿Qué datos es que me está faltando? ¿Cuánto pesa la Hacienda? ¿Y cuánto vale la Hacienda al principio y al final? Yo puedo cargar pesadas reales, o lo que puedo hacer también, porque no siempre estoy haciendo pesadas todos los meses, yo lo que puedo estar haciendo perfectamente es cargando pesadas estimadas, esto es el tipo del campo, el que está arriba de la manga, no le piquen mucho. Entonces yo digo, a ver, voy a cargar para el junio del 2019, que es cuando yo arranco con la gestión. ¿tá? Voy a cargar, para junio del 2019 yo tenía novillos, vamos a ponerle un precio promedio redondo, 100 pesos, con un peso de 300 kilos, y después tenía también novillos y terneras hembras. Perdón, ¿eh? Y después voy a valorizar también terneras hembras en 105 pesos y en peso promedio le vamos a poner 145 kilos. ¿sí? O sea, lo que acabo de hacer recién es acabo de cargar para junio del 2019 cómo está valorizada mi hacienda, los pesos y los precios promedios. Y voy a hacer exactamente lo mismo para el periodo que quieran analizar. En este caso, julio de 2020. Podría ser todos los meses, eso lo eligen ustedes. Pero acá el precio pasó a julio de 2020 a 150 pesos y el peso pasó de 300 kilos a 398 kilos. Y después yo tengo terneros machos y terneros hembras, con lo cual vamos a valorizar lo mismo. Acá los terneros machos están en 160 kilos, 160 el precio, el peso 220, pongámosle, perdón, a ponerles 200 kilos, y los terneros machos vamos a ponerlos, ponerle también en 160 kilos, pesos el kilo, y el peso vamos a ponerlo en 220. Con lo cual, lo que acabo de hacer recién es acabo de valorizar el peso y el precio promedio de mi hacienda al principio y al final. ¿Para qué? Para ver esto que yo no vi cuando me senté con Leandro y acordé el bono que él me tenía que pagar. Yo ahora ya aprendí la lección porque Leandro me rajó y dije, claro, yo veía las ventas y Leandro lo que está viendo es el ingreso bruto. Y la diferencia de inventario para el campo ese, en el periodo ese, es clave, y ahora se los voy a mostrar. Esta es la diferencia de inventario. Y fíjense que está sola y cargué 4 datos locos, pero la información que me está dando este reporte es clave. ¿Por qué? Porque acá me está diciendo, mira, Gabriel, vos tenés un inventario al inicio de 150 cabezas, que son las mismas cabezas que estoy viendo acá. ¿eh? ¿Se acuerdan acá que tenía 150 cabezas? Bueno, son las mismas cabezas que yo estoy viendo acá. Ahora, como yo valoricé los pesos y los precios promedios, yo sé que los novillos están en 300 kilos, a 100 pesos el kilo, los terneros hembras están a 145, a 105 el kilo, con lo cual mi stock valorizado al 1 de julio del 2019 es de 3.761.000 pesos. Ahora, como también valoricé mi stock final al 30 de junio, yo tengo las 100 cabezas, los 48, acuérdense que se me murieron 2 terneras hembras, pero que me nacieron 20 terneros machos, a los pesos y precios promedios, mi stock valorizado ahora es de 8.210.000 pesos. Con lo cual, ¿cuál es mi diferencial de capital de Hacienda en peso? Y si multiplico 100 por 300 más 50 por 145, y perdón, multiplico esto y lo resto por el inventario final, me va a dar que mi existencia, o sea, en pesos yo gané 16.550 pesos. Y mi stock se valorizó en 4.480.000, o sea, mi inventario al final menos el inventario al inicio. Pero lo más interesante no es esto, sino lo que va a venir ahora, que es la siguiente pantalla, que acá sí está la fórmula esa que yo les había mostrado ahí, re intriga y re complicada, esto y lo otro, donde yo tengo la diferencia de inventario, el inventario del cierre por el precio del cierre, menos el inventario del inicio por el precio del cierre. Con lo cual, acá yo tengo mi inventario inicial valorizado al precio del inicio y valorizado al precio del cierre. Y acá tengo mi inventario final valorizado al precio del cierre. Con lo cual, mi diferencia de inventario, ¿cuánto es? Mi inventario al inicio por el precio del cierre menos el inventario del inicio por el precio del inicio. Y mi diferencia de tenencia es el
No, perdón, dije mal. Discúlpenme. No, perdón, dije mal. Perdón, dije mal recién. Inventario de cierre por diferencia de cierre. Entonces, mi diferencia de inventario son los 8.210.000 menos los 5.600.000. Esto es mi inventario, mi diferencia de inventario. Y la tenencia, bueno, sale por la fórmula. El inventario de inicio por el precio de cierre menos el inventario de inicio por el precio de inicio. Con lo cual, básicamente, acá el sistema, con tres pavadas que yo, o sea, tres pavadas, con el stock de Hacienda, la valorización de la Hacienda y los pesos y precios promedio, ya me está dando no solamente los reportes de existencia, que esto era lo básico y elemental, y cómo evolucionó la Hacienda, sino que yo ya tengo un reporte numérico donde yo ya voy viendo cómo va evolucionando la gestión y mi diferencia de inventario y resultado por tenencia. Y fíjense lo importante que tiene este dato, porque sin hacer absolutamente nada, ya los otros reportes del sistema, por ejemplo, lo que es el margen bruto agrícola, ya se va nutriendo de la información que yo les acabo de mostrar recién. Fíjense, si yo veo ganadería, margen bruto, siempre me pierdo. ¿Dónde está el margen bruto? Acá. Margen bruto ganadero. Del 1 de julio al 30 de junio, pero vamos a analizar para el campo peregrino. Peregrino. ¿Sí? Si lo vamos a analizar para este campo, fíjense que en el margen bruto, que es la consecuencia lógica, al final, va a aparecer muchos datos de prueba acá, pero yo quiero mostrarles una línea. ¿Se acuerdan que yo acá les había mostrado la importancia que yo con Leandro no vi de que yo me paré acá en las ventas y Leandro se paró acá en el ingreso bruto? Entonces yo desestimé esta diferencia de inventario en el margen bruto ganadero. Fíjense que el margen bruto ganadero, ¿se acuerdan acá que lo tenía? Mi diferencia de inventario era 2.550.000. Acá está. Me aparece ya en mi margen bruto. Y este fue mi error. No haber visto esta línea y haberme parado solamente en las ventas. ¿Está bien? Pero claro, yo no me di cuenta de las ventas, la diferencia de inventario y el resultado por tenencia. Entonces, esto es, fíjense un poco cómo en 25 minutos que llevamos, ya les mostré reportes de stocks, ya les mostré cuestiones de pesadas, pesos y precio promedio, ya vimos también tema de diferencia de inventario y resultado por tenencia, y ya estamos viendo también toda la parte de márgenes brutos, o sea, márgenes brutos, recién está empezando, hay un montón de cosas más que para el margen bruto, pero cómo se van componiendo, o sea, el concepto que lo que quiero que ustedes vean es cómo se compone esa información de lo que yo voy cargando y si yo puedo ver perfectamente cómo va evolucionando la gestión. No puedo hacer la pregunta si se entiende, porque son tantos que es medio difícil. Cristian, ¿vos vas tomando preguntas, todo eso? ¿Alguna duda, algo? Sí, va todo en orden por ahora. Todas las dudas que fueron apareciendo las fuimos respondiendo. Bueno, perfecto. Pero ahora, bien, sigamos entonces un poco. Acá, perdón, Gaby, acá justo apareció una pregunta que dice cómo se produce la recategorización de la hacienda. Una pregunta, vamos a hacerlo. A ver, no te voy a decir cómo se hace, sino que te voy a mostrar cómo se hace. Básicamente es el mismo concepto que teníamos recién. Yo voy a generar un movimiento de hacienda. Mira, vamos a hacer así. Yo tengo terneras hembras, 50. Vamos a recategorizar de estas 50, 30 a vaquillonas. ¿Está bien? Entonces, acá voy a ir al sistema, movimientos de hacienda, y voy a generar una recategorización con fecha, vamos a ponerle 18 del 12 del 2019. Lote de origen, dijimos el peregrino. Vamos a poner que de estas terneras hembras que teníamos 48, vamos a recategorizarlas, vamos a ponerla en el mismo campo, vamos a ponerla en el mismo lote, ponele, que teníamos el lote 2, las vamos a dejar en el mismo lote 2, del rodeo único, terneras cría hembras, pero esto pasaron a ser vaquillonas. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas vaquillonas dijimos? 48 teníamos, ¿se acuerdan que se habían muerto 2? Vamos a poner 30. ¿Está bien? Déjenme hacer una cuentita. 30 por 20, poner 6.600 kilos. Entonces, 6.600 kilos son los que se están pasando del negocio de la cría al negocio, ponerle de
vamos a ponerle invernada, ponele, o sea, pasan de la ternera hembra de la cría, pasa al negocio de la invernada de vaquillona, y peso liquidado 6.600, eso no hace falta, peso unitario, y yo digo, bueno, ok, a ver, en este momento de recategorización, si no lo tengo valorizado, porque si lo tengo valorizado al mes me lo toma automáticamente, vamos a decirle que en 120 pesos. Con lo cual, si tengo todo configurado contablemente hablando, ahí el sistema ya me generó la venta interna de la cría a la invernada, y si yo ahora voy a ver la evolución de Hacienda, fíjense que tenía terneras hembras 48, porque empezamos con 50 y terminamos con 2, pero si salgo y vuelvo a entrar, fíjense que ahora refleja el movimiento de recategorización. ¿Por qué? Porque ahora de las terneras hembras estoy viendo 28, ¿tá? Un segundito, ahí está entrando. En las terneras hembras arranqué con 50, salieron 30, murieron 2, me quedaron 18, pero ahora en vaquillonas aumentaron en 30, con lo cual tengo 30. Con lo cual, acá en la parte de transferencia, voy viendo las recategorizaciones que se van produciendo entre las distintas categorías. Espero que responda la pregunta. Y así, bueno, sucesivamente, yo voy a ir pudiendo agregar todos los movimientos de Hacienda que van nutriendo justamente a la gestión de la Hacienda. Ahora bien, hago un pequeño paréntesis, aprovecho a tomar agua, y les cuento que Albor no solamente podés llevar lo que es la parte productiva, básicamente, que es lo que estoy mostrando acá. Ojo, la parte productiva es mucho más completo. Está toda la parte de órdenes de trabajo, de suplementación, toda la parte de tratamiento, o sea, todos los insumos que yo le voy dando de comer, maíz, speller, núcleos, sales, los tratamientos veterinarios que les voy haciendo, vacunaciones, tactos, servicios, etcétera, etcétera. O sea, todo eso es un mundo que se carga también dentro del sistema, que es muy importante a la hora de poder ver los márgenes brutos, porque son gastos muy importantes. Ahora bien, esta partecita la voy a pasar por alto, es muy importante, insisto, pero por cuestión de tiempo no me va a dar tiempo a mostrar todo. Me voy a focalizar ahora en una parte de Albor que tiene, que es muy importante, porque Albor soluciona también todo lo que es la parte administrativa contable del productor agropecuario. Pues David, quedó una pregunta. Si podés, no sé si querés que te la haga ahora, por ahí querés terminar eso. Decime. Acá están consultando, Carlos pregunta, dice una consulta, ¿cómo tendríamos que hacer en el caso de que los valores que manejamos de tropa o de hacienda sean en dólares? Teniendo en cuenta que el momento de sacar los índices de rotación de ganado, si lo sacamos en la gestión de un año con la variación del dólar en cuanto a la inflación. Muchas veces incrementa mi utilidad, pero la capacidad de compra o reposición no es la misma. Sí, bien. Como yo te decía al principio, el sistema es bimonetario, multimoneda, bimonetario con represión a múltiples monedas. Básicamente lo que el sistema te va a permitir también es, vos podés ir cargando, en realidad se carga en forma automática, hay una tabla de cotizaciones que se va cargando diariamente en el sistema, ¿está bien? O sea, puntualmente nosotros vamos tomando del Banco Nación la cotización del día, tanto comprador y vendedor, y la vamos cargando en el sistema. Con lo cual, vos vas teniendo todos los días el valor del dólar de compra y de venta. Como la ganadería se maneja en pesos, a diferencia de la agricultura, que la agricultura se maneja ya mucho más en dólares, o sea, los insumos, por ejemplo, se compran en dólares, la agricultura se maneja más en pesos. Con lo cual, en este caso, lo que vos vas a hacer es los movimientos que tenés en el día los vas a dividir por el tipo de cambio, porque son movimientos especificados, ¿de acuerdo? O sea, porque cuando vos vendés Hacienda, la vendés en pesos. Cuando vos comprás balanceado, lo compras en pesos. Cuando compras vacuna, las compras en pesos. Cuando pagás al veterinario, lo pagas en pesos. Entonces, el sistema te va a sacar los reportes en la moneda que vos quieras. De hecho, fíjense, por ejemplo, acá la diferencia de inventario que yo le saqué, yo puedo expresarlo en la moneda que quiera. En pesos, dólares, dólar BNA divisa, o sea, vos elegís, en tanto y en cuanto tengas cargada la cotización en el sistema, vos elegís con la moneda que lo querés expresar. ¿Sí? Bien. Bueno, como les estaba contando, Albor tiene la característica de que es un sistema que tiene toda la parte administrativa contable.
¿Está bien? O sea, que le soluciona toda la parte administrativa, la parte de cuentas corrientes de clientes, proveedores, los bancos, tesorería, flujo de fondos. Incluso es más, hasta si la necesidad de la empresa lo requiere, vos podés cerrar el sistema, la contabilidad directamente con el sistema, porque Albor está justamente preparado para darte una solución integral que te permite cerrar hasta la contabilidad. Ahora bien, muchas veces el gran problema que se sucede es que la información que cada uno de los participantes de la empresa maneja no siempre es la misma. ¿Por qué? Porque el veterinario, qué sé yo, o el peón del campo, cuando carga la información, ¿qué es lo que carga él? Él carga lo que ve en la jaula, lo que pesa ahí en la balanza. Entonces, ponele, carga una venta, una jaula, y la jaula pesa 15.500 kilos. Anota en sus papeles, que esto y lo otro, y yo digo, bueno, en mi gestión vendí 15.500 kilos a 100 pesos el kilo, que no va a ser un problema. Pero todos saben perfectamente que esos 15.500 kilos que yo pesé en la balanza de la salida del campo, cuando llega el frigorífico o donde sea, el frigorífico pesa y no va a pesar 15.500 kilos segurísimo. Ya sea por el desbaste, ya sea por calibración de balanza, ya sea porque se me murió un animal, lo que fuera, el frigorífico después me termina liquidando 14.900 kilos. ¿Qué hago con esos 600 kilos de diferencia? ¿Por qué? Porque el veterinario o el peón del campo lo que tiene es 15.500 kilos a 100 pesos. Pero después la contabilidad, ¿qué me va a decir? 14.900 a 100 pesos. Entonces, el problema es que si yo no cruzo esa información, lo que me va a pasar después es que yo no sé a quién hacerle caso. Yo soy dueño de la empresa, viene el veterinario y viene el contador, uno me dice que ganó plata y el otro me dice que necesita plata para cubrir el banco. ¿Y la plata dónde está? Si este me está diciendo que si el veterinario me está diciendo que está ganando plata. Entonces, el concepto de cruzar la información es clave en este negocio, porque si no pasa eso, la situación, no sé si hay algún contador acá, probablemente generalmente son pocos los contadores que aparecen en estas charlas, pero si hubiera un contador, sabría perfectamente, o sea, la situación patrimonial de la empresa no es el reflejo de lo que dice la parte productiva. Y ustedes se pensarán, Gabriel, me hablaste de matemáticas, me aburriste. Me hablas de situación patrimonial, me aburrís más. Chicos, tienen razón y Dios quiera que haya poquitos contadores para que no se me tiren al humo. Pero les tengo una mala noticia. Nos guste o no nos guste, cuando vamos a un banco a pedir plata, no llevo el margen bruto, la libreta o los papeles que tomé nota en la balanza. Le pido al contador que me dé un balance porque llevo un balance para que me preste plata. Con lo cual, lo que manda en la empresa es la contabilidad. Y la contabilidad la puedo llevar en algo o afuera, como quieran. Pero la contabilidad tiene que ser un reflejo de lo que es la parte productiva. Si no, no me sirve. ¿De qué me sirve que mis papeles me digan que gané plata y después no tengo plata en el banco para poder pagar los impuestos? ¿Correcto? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Voy a hacer un movimiento de Hacienda. Vamos a hacer una venta. ¿Está bien? Con fecha 01 del 02 del 2020. Vamos a ponerle la Peregrino. Vamos a vender de estos novillos que tenía 100, vamos a vender 50. El tipo de valorización lo puedo vender por kilo, por cabeza, kilo vivo, etcétera, etcétera. Vamos a dejarlo por kilo. El peso neto, qué sé yo, vamos a hacer 50 por 180. El peso neto de balanza es 19.520 kilos. ¿Sí? Pero el peso liquidado, como yo estoy cargando la jaula para salir, yo no lo sé todavía. La liquidación, si yo llevo el camión al frigorífico, ¿cómo voy a saber los pesos liquidados? Esto lo dejo. El porcentaje de base vamos a ponerle un 5%. ¿Tá? Y acá le pongo los datos del transporte, la patente, el número de día, el transportista. Estos datos pueden ser obligatorios o no, esto después se configura. Y acá pongo el comprador, que esto es muy importante. Si hubiera también una consignataria, la consignataria, más pongo lo mismo acá, pero esto es muy importante porque es a quien le estoy vendiendo la hacienda. ¿Está bien? Y pongamos que el precio negociado es de 120 pesos el kilogramo. ¿Está bien? Con lo cual, ahí me está diciendo cuál es el precio por cabeza de las 50 cabezas esta que acabo de cargar. Entonces, ahí voy a guardar el movimiento. Me lo guardo y vuelvo de vuelta a repasar los reportes que vimos recién. A ver, si yo miro la evolución de Hacienda, ¿se acuerdan que teníamos 168? ¿Qué va a pasar ahora? Si salgo y vuelvo a entrar, se me va a actualizar esa evolución de Hacienda con la venta esa que yo tuve. Entonces, ahora que me voy a decir, mirá, todo lo mismo, pero además, ¿sabes qué? Vendiste 50 animales.
Con lo cual, en vez de tener 168, tenés 118 animales, ¿sí? Y lo mismo con todo el tema de diferencia de inventario, etcétera, etcétera. De hecho, vamos a consultar ese movimiento, que es el 144. Esperen que lo busco. ¿Qué fecha tenía? Del 01 del 2020 al 30 de junio del 2020. A ver si lo veo, 144. Estoy consultando el movimiento. Acá está. Fíjense que yo voy a abrir el movimiento, verlo, digamos así en pantalla, para que ustedes vean. Esto es lo que acabo de tener recién. El 1 de febrero vendí 50 animales del campo La Peregrina, del lote 1, de rodeo único, novillos de invernada. ¿Quién me lo compró? ¿A qué precio? El precio por cabeza. Y fíjense este dato, les pido acá que presten mucha atención. El peso de salida de la balanza fueron de 19.520 kilos. Como todavía no llegó la liquidación de venta, el peso liquidado es el 0. Con lo cual, el veterinario en este momento se dice, a ver, quiero hacer una gestión en este momento de cómo me fue, cuánto vendí. Y yo vendía 19.520 kilos, porque es el dato que tengo. De hecho, es más, si yo miro, por ejemplo, otro reporte que también es de gestión, y espero, chicos, no estar mareándolos con tantos reportes, pero es otro reporte muy importante, el reporte de balance de carne. ¿Qué es lo que me dice? Me analiza en este periodo de tiempo, para el campo siempre, la Peregrino. ¿Sí? Entonces, este reporte, ¿qué me va a decir? Me va a decir cómo fue en kilos de carne, cómo fue la evolución de mi hacienda. ¿Por qué? Porque me va a decir, mira, vos el 1 de julio arrancaste con 37.250 kilos. Gabriel, ya me mataste con las matemáticas y con los números. ¿De dónde salió esta cuenta? Ah, muy fácil. ¿Se acuerdan que yo tenía diferencia de inventario y resultado por tenencia? Un minutito que justo lo cerré sin querer. 1 de julio, 31. ¿Se acuerdan que yo tenía este reporte, el de diferencia de inventario, resultado por tenencia? Perdón, puse mala fecha. Al 1 de 719, 2020, La Peregrino. Ah, no tengo valorizado las vaquillonas. Perdón, un segundito. Como puse vaquillona después, me olvidé valorizarlo. Un segundito, voy a valorizar al 6 del 2020. Está pidiendo el sistema que esa recategorización que alguien me pidió, yo no la había valorizado acá, con lo cual vamos a valorizar las vaquillonas, 160 pesos el kilo, y vamos a ponerle 250 kilos. ¿Sí? Bien, entonces, ahí ya tengo valorizado. Entonces, la diferencia de inventario que yo les estaba mostrando recién, acá yo les mostraba ganadería, diferencia de inventario en el periodo este para el campo La Peregrino. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿se acuerdan que un minutito? ¿Se acuerdan que yo tenía acá en el balance de carne, tengo mi existencia inicial de 37.250 kilos? ¿De dónde sale esto? Sale de acá. Si yo tengo al inicio 150 cabezas, tengo, fíjense la cuenta, 50 cabezas por 145, que son las primeras hembras, más 30.000, que son los novillos. Con lo cual, ahí tengo los 37.250 que estoy viendo acá en mi stock inicial del balance de carne. O sea, yo arranqué con 37.250 kilos. Si hiciera la misma cuenta, acá para el inventario final, cabeza por peso, cabeza por peso, cabeza por peso, me va a decir que, mirá, tu inventario al cierre terminó siendo 27.900 kilos. ¿Tá? Con lo cual, tuviste una diferencia de inventario de 9.350. Acuérdense que yo vendí 50 novillos. Tuve tantas salidas, entradas, con lo cual, mi balance de carne a este momento, que yo saqué una jaula de venta, pero que todavía no me liquidaron, es de 10.770. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque yo tuve una salida de 26.120, que es la venta esa que yo les había mostrado recién. Ahora bien, acuérdense lo siguiente. Yo tengo acá la venta por 19.520 kilos, ¿sí?
Un minutito. Tengo acá la venta, pero no tengo el peso liquidado. ¿Qué pasa cuando llega la liquidación de venta? Cuando llega la liquidación de venta, yo lo que voy a hacer acá en el sistema, en la liquidación de venta, voy a vincularla, esta liquidación de venta, con el movimiento de Hacienda. ¿Por qué? Porque esto es que la clave es que estén vinculados toda la información, tanto contable como la patrimonial como la productiva, para que todos hablemos el mismo lenguaje. Fíjense, yo voy a cargar un formulario de liquidación de Hacienda con fecha 15/3/2020. El número de comprobantes, pesos, ganadera, que es a quien yo le vendí, qué tipo de venta estoy haciendo de Hacienda. Voy a siguiente. Y acá es donde yo voy a vincular esta liquidación de venta con ese movimiento de Hacienda que hice de 50, que déjenme buscar a ver dónde lo tengo. ¿Dónde está? ¿Cuánto había vendido? 18. Esperen que no me acuerdo cuál es el movimiento. Precio. 150. Quiero ver la venta, disculpen un segundito. Había vendido 50. No estoy viendo el movimiento, un segundo. No sé si estoy poniendo bien la fecha. Vamos a poner la fecha de 15 de... porque le puse una fecha posterior, perdón, puse una fecha anterior de liquidación. Vamos a poner 15/9/2021. Vamos a poner la fecha de hoy. ¿Sí? Ahora sí, si voy al movimiento de Hacienda, tengo que ver uno de 50. No lo estoy viendo. Ganadera, un segundito, ¿eh? Ganadera, 15, 19, 20. Sí. Bueno, el concepto, después busco el movimiento. El concepto es así. Yo cuando vengo acá al movimiento de Hacienda, voy a vincular con el movimiento ese de Hacienda que acabo de cargar recién. ¿Para qué? Para que si yo acá le pongo... perdón, estaba mirando mal, es este el movimiento. Perdón, estaba mirando esta columna que era el número. No, acá está. Es el movimiento de 50 cabezas. Acá está la cabeza, 50 a 120 pesos. Este es el movimiento que había cargado. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan que yo había dicho 19.520 kilos? Que esto fue el peso de la balanza de la salida. Bueno, no fueron 19.520 kilos lo que me liquidó. ¿Por qué? Y porque cuando llegó a la Hacienda pesaba 18.985 kilos. ¿Está bien? Y esto es lo que me están liquidando a 120. Con lo cual, acepto, grabo, y ahora sí me quedó vinculada la liquidación de venta con el movimiento de Hacienda. Y el sistema me está armando todo, la contabilidad, etcétera, etcétera. ¿Esto por qué es muy importante? Y con esto ya vamos cerrando. Porque cuando yo voy a ver el movimiento, que antes estaba peso liquidado 0, y los 19.520, y yo salgo y vuelvo a entrar, pero ya habiendo cargado la liquidación de venta, fíjense lo que pasó. Acá el sistema me dice, el peso neto de salida fue esto, pero pará. Ojo que te liquidaron 18.985 kilos. Y lo que es muy importante, y con esto ya cerramos el concepto este de vincular, que es mucho más amplio que esto. Fíjense, si yo voy a ver el balance de carne, que antes tenía un balance de carne de 10.170 kilos, ahora con la liquidación de venta que me mandaron, que me liquidaron menos kilos, mi balance de carne no va a ser 10.170, probablemente sea un poquito menos. ¿Por qué? No, perdón, más. ¿Pero por qué? Porque ya tengo vinculada lo que es la liquidación de Hacienda, ya la tengo vinculada directamente. Con lo cual, ahora sí, el sistema es un fiel reflejo, lo que es la parte productiva, de lo que es la parte patrimonial, porque la liquidación de ventas fue la que me vinculó el movimiento de Hacienda. ¿Ya? Con lo cual, a ver, estamos a 1 hora. En líneas generales, esto es un poco lo que yo les quería mostrar. O sea, fíjense que si bien fue áspero en el sentido de que los estuve paseando por varios lados, de aquí para allá, que esto el otro, pero no fue realmente, o sea, yo creo que no fue tan complicado, porque en realidad
con 5 o 6 conceptos básicos, que es la carga de los movimientos de Hacienda, compra, venta, nacimientos, categorizaciones, muertes, consumos, etcétera, etcétera. La carga de todo lo que es la parte de consumo de pesos y precios promedios por categoría, por periodo, etcétera, etcétera. Ya con estas dos cosas pude tener el inventario de Hacienda, la evolución de la Hacienda, mi diferencia de inventario, el resultado por tenencia, y también todo lo que era el balance de, todo esto que es el balance de carne, justamente el balance de carne. ¿Qué es lo que me faltaría? Y todo lo que son los gastos de suplementación, tratamiento, muchos de ellos son cargas de factura, no revierte mucha complejidad, y eso en definitiva es lo que me va nutriendo después a todo lo que es el margen bruto de la ganadería. Con lo cual, en líneas generales, esta era un poquito la idea, hacer una primera presentación por arriba, pero interesante, tratando de ver lo mayor posible del ciclo, como para que tengan una idea de lo que es el módulo ganadero. Tenía un bonus track, pero les voy a ser muy franco. El bonus track que tenía es poder mostrar lo que es todo lo que es la carga de la información desde el celular. Es más, yo siempre el juego que hago es a alguno de los participantes le digo, bajate la aplicación, cargate la aplicación, conectate para bajar todos los datos en el celular, desconectate del celular del mundo, simulá como que estás parado en una, ¿cómo se llama? En la manga, cargando la venta y no tenés señal de celular, de wifi, nada, y después en algún momento jugamos a que se vuelva a conectar y esa información la carga y yo se la muestro en el sistema. Eso generalmente lo hago cuando hay pocos, lo hacemos más divertido que todo lo otro. En el momento hay mucha gente en la charla, con lo cual probablemente algunos se entretengan y otros queden ahí esperando a que me lleva 5 minutos, pero van a ser 5 minutos. Con lo cual, el concepto que yo les quiero transmitir es, hay aplicaciones móviles que lo que me permite es cargar la información en el campo aunque no tenga conexión. Lo bueno es que cuando el celular se conecta a la red de datos, Wi-Fi, lo que sea, viaja toda esa información centralizada. Dicho en otras palabras, ese movimiento de Hacienda de venta que dice de 50 animales, me lo carga el peón o el responsable del campo, cuando sincroniza el celular y me llega la liquidación de venta, ya la cargo automáticamente vinculada al movimiento para controlar el tema de los kilos. Y muchas veces esto soluciona un problema muy recurrente en el campo, es que muchas veces en la administración, en el escritorio, en el pueblo o en la ciudad, donde fuera, la información llega muchas veces tarde. Es más, muchas veces llega primero la liquidación de venta y después me llega el movimiento, con lo cual tengo que cargar una liquidación creyendo ciegamente que lo que me están liquidando sea correcto. Entonces, esto de las aplicaciones en celulares me permite justamente agilizar el flujo de la información de lo que es el campo al escritorio, pueblo, ciudad, de lo que sea. Cristian, contame vos, ¿hay alguna pregunta pendiente o abrir la pregunta, lo que vos quieras? No, la verdad que fueron todas las preguntas respondidas, las que no pudimos por ahí responder nosotros o que veíamos que era por ahí más interesante para que la escuchen todos, las fuimos haciendo y las fuiste respondiendo todas, así que nada, ya está todo, sí, agradecerles nuevamente, sí, por haber participado y bueno, gracias a Leo, que por suerte levantó la mano, había uno de 60 que pudo levantar la mano. Así que nada, esto se vuelve más interesante cuando participan. Y bueno, nada, de contarles que estamos a disposición. Sí, yo ahí les acabo de pasar de vuelta los canales de contacto, ¿sí? Por si quieren tener alguna reunión, ¿sí? Alguna demo o algún asesoramiento, ¿sí? Eso no tiene compromiso, no tiene costo, quédense tranquilos. Nos llaman, organizamos una reunión con nosotros, con Gaby, puede ser, digamos, sin ningún tipo de problema. Y bueno, y sé que ahí algunos estuvieron preguntando ahí si la reunión esta queda grabada. Sí, queda grabada y va a estar en nuestro canal de YouTube, que también les pasé ahí el link. Así que, bueno, nada, muchas gracias a todos y esperamos que se puedan sumar, digamos, a esta plataforma. Bueno, gracias a todos gracias, por Gaby. participar. Listo. Suerte Hasta a todos, luego. muchas gracias. Hasta luego.